Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su santa presencia nos guíe a toda verdad, que su Espíritu nos ministre en esta mañana y nos haga recibir una palabra de bendición, una palabra que nos llegue de tal manera, hermano, a mover y a reflexionar en nuestra vida, de tal manera como estamos caminando en el Señor. Que en esta mañana su Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros, en aquel que tiene el deseo y el anhelo realmente de agradar al Padre. Porque desafortunadamente, queridos hermanos, no todos tienen ese deseo, todos tienen ese anhelo, no todos realmente se preocupan, querido hermano, por recibir una palabra y ponerla por obra. No todos están desesperados buscando una palabra, una guianza. Hay quienes piensan, hermanos, que esto, hermano, es buscar una palabra que nos haga sentir bien, que nos haga sentir que estamos escuchando. Pero es diferente, hermano, cuando nosotros, hermano, buscamos realmente una palabra de Dios y nos haga, hermano, sentir realmente que estamos haciendo lo correcto. Que nos haga sentir que realmente Dios está con nosotros, querido hermano. Qué tan importante entonces es sentir la presencia de Dios en cada palabra, en cada momento, en cada cosa que escuchamos decir: Señor, yo anhelo y deseo esto. Un saludo a todos los hermanos que nos miran desde lejos, que siempre nos escuchan. Que Dios me los bendiga en esta mañana, que nos dé una palabra de bendición. Hoy quiero hablarles un poquito, hermano, la importancia de poner nuestra vida, en manos del Señor. ¿Qué tan importante entonces es poner nuestra vida en manos de Dios? Dejar que Él la cuide, dejar que la proteja, dejar que Él es el que realmente haga las cosas por nosotros. Que nos ayude, querido hermano, que nos ayude. Pidiéndole a Dios en esta mañana una palabra de bendición, hermano. Bajo esto en mi corazón y quiero compartírselos. Y por eso le puse por título: pon tu vida en manos de Dios. Pon tu vida en manos de Dios. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de gran engaño, de falsas declaraciones, hermanos, que se inventan, producto de un corazón, hermano, que no desea conocer al Dios Todopoderoso. Producto de un corazón imaginario. ¿Quién es aquel que se imagina, hermano? Un corazón que se imagina. Aquel que no tiene idea de lo que es la bendita palabra. Aquel que no se esmera por buscarla, aquel que no se esmera, hermano, por entenderla, realmente por tener un encuentro por la palabra. Hoy estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde el hombre solamente actúa producto de su imaginación. Piensa que lo que piensa, vaya la redundancia, es de Dios. El hecho por ser cristiano, ser evangélico, no nos compromete que nuestros pensamientos realmente van de acuerdo a la voluntad de Dios, o que digamos viene del bendito Espíritu Santo. Todo aquello, hermano, que no viene del Señor es una idolatría. Todo eso, la imaginación, de hecho, es producto de algo que es creer, o sea, solamente cree, pero en realidad no tiene fe. El Señor, hermano, lo que quiere es que nosotros aprendamos a ordenar nuestros pensamientos. Que sepamos, hermano, que realmente que lo que estamos pensando, acordémonos que el pensamiento de Dios, hermano, la manera de pensar de Dios tiene que ver con el bendito Espíritu Santo. Tenemos que pensar como el pensamiento. Si nosotros tenemos Espíritu Santo, se mueve el Espíritu Santo. Por eso hay quienes toman decisiones, hermano, que no son del Espíritu Santo. Son decisiones carnales, son decisiones personales, pero no son del Espíritu Santo. Y eso es muy delicado cuando se toman decisiones
hermanos, que no son del Espíritu, hermano, porque el hombre puede caer. Y eso la Escritura nos enseña que cuando se toman decisiones que no vienen del Espíritu, es porque el hombre es niño, porque el hombre es carne, porque el hombre todavía no ha madurado, no ha entendido que realmente las cosas son así de Dios. Pero ese no es el tema. El tema es, queridos hermanos, que pon tu vida en manos del Señor. Porque Dios quiere ordenar nuestros pensamientos, quiere quitarnos nuestras dudas, quiere quitarnos que realmente resplandezca el conocimiento en nosotros. Pero el Señor lo que quiere, hermano, es que nosotros ordenemos nuestros pensamientos, sepamos lo que estamos haciendo, que nuestros pensamientos hay que entender, hermano, nosotros tenemos que entender que ese es el engaño. El creer que somos cristianos ya nos da derecho sin simplemente de agarrarlo así, de pensar de que ya todo lo que pensamos por ser cristianos, por decir unas palabras en oración, hermana, creemos que ya es la respuesta de Dios. No, hermano, porque nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos y el camino de Dios no es nuestro camino. Cuando nosotros no nos metemos dentro de Él o cuando nosotros no estamos en Él. Por eso este programa, hermano, fue hecho este tiempo para estar con ustedes, hermano, es tiempo para hacernos entender de que no son las mismas cuando nosotros hablamos, hermano, sin someternos al Espíritu Santo, cuando nosotros queremos entender las cosas sin la base bíblica, y tenemos que echar abajo toda idolatría. Tenemos que echar abajo todo, hermano, todo de lo que no venga de la bendita palabra, todo lo que no venga de Dios, todo lo que no venga del Cristo, todo lo que no venga de la palabra, todo de lo que no venga del Espíritu Santo, si realmente nosotros queremos adorar a un solo Dios. Y cuando hablamos de un solo Dios, quiere decir que estaremos sujetos a su voluntad. No habrá. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la vida de Dios es una. El camino de Dios es una. El Espíritu es uno. Una fe, un Señor, un Dios, un bautismo. Lo que quiere decir entonces, hermanos, que nosotros... Pero el gran problema hoy, hermano, es que cuando no demostramos realmente un conocimiento, cuando no demostramos nosotros ese camino, esa vida, hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos fuera del propósito de Dios. Pero ese no es el problema, hermano, sino que Él vino a mostrarnos. Él en su gran misericordia sabía que nuestros caminos no eran nuestros caminos, que nuestros pensamientos no eran sus pensamientos, que nuestra vida no era la vida de Dios. ¿Y qué es lo que hizo en su misericordia, hermano? En su gran amor. Por eso dice que hermano, que Él nos dio su amor. Cuánto Dios, de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Hermano, sí, lo que está diciendo, hermano, que ese en su gran amor nos vino a mostrar realmente cómo debía de ser. Hasta en eso tuvo piedad. Tuvo piedad en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestra vida. Él tuvo misericordia y nos envió el ejemplo más grande que haya enviado, hermano, el ejemplo más grande que nos haya dado de su amor es que envió a su Hijo, a su unigénito llamado Jesús, el Cristo, el cual es la imagen y la semejanza de Él, para que nosotros, querido hermano, anduviéramos en ese camino, para que nuestros pensamientos se basaran en el pensamiento de Dios, para que nuestros caminos se basaran en el camino del Cristo, para que nuestra vida se basara en la vida de Cristo. Nos vino a dar el ejemplo, no nos dejó solos, no nos dejó solos. Él hizo una promesa, hermano, en el libro de Josué 1, en el versículo 5, Él nos hizo una promesa que Él estaría con nosotros, hermano, hasta el último día de nuestra vida. Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Lo creemos, hermano. Es una promesa eterna, que Él no nos dejaría, que Él no nos abandonaría, que Él siempre estaría con nosotros.
Dice en Josué 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, te voy a desamparar, ni te desampararé. Miren lo que dice, hay una promesa eterna. Si andamos nosotros pegados a la palabra, no nos iba a dejar, no nos iba a desamparar. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermano? Lo que hizo Él entonces nosotros es que Él envió en su amor, en su misericordia, para que nosotros, nuestro camino, nuestra vida y nuestros pensamientos no estuvieran basados conforme a la religiosidad, sino conforme a la vida de Cristo, hermano. Cristo entonces, es por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso dijo en el libro de Juan. Pero el Señor nos hizo una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días. Todos los días. Cuando el Señor me empieza a mostrarme esto, hermano, qué tan importante entonces es poner nuestra vida en las manos de Dios. Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Por eso, así como estuve con Moisés, dice, Él está con nosotros. Por eso digan conmigo: Él está conmigo. Por eso en los Proverbios 20, versículo 18, dice: y los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se harán las guerras. Por eso nos dice que con el consejo de la palabra, nuestra vida, esos pensamientos, esa vida, ese camino se iba a ordenar, iba a ser ordenado, dice, por medio del consejo de la palabra. Ya los pensamientos iban a ser transformados, nuestra vida iba a ser transformada, nuestro camino iba a empezar a ser transformado, hermano, conforme a la bendita palabra. Qué tan importante es empezar a sujetarnos en la palabra, en el consejo de la bendita palabra. El hombre que no se sujeta, que no empieza a escudriñar las escrituras, querido hermano, y no anda en el consejo de la palabra, sus pensamientos, su camino y su vida, hermano, no la cambiará. No la cambiará porque solamente cree. Por eso vemos que el hombre piensa. Su pensamiento del hombre es todo lo contrario a lo que Dios piensa. Y por eso nosotros tenemos una realidad. La realidad de su palabra, la cual, hermano, hay quienes, el hombre que solamente piensa o solamente cree, el hombre sin fe es un hombre que solo cree. Un hombre sin fe es un hombre que solo cree. Y la palabra creer en el hebreo, hermano, significa imaginar. Creer significa imaginar. Por eso yo creo, yo tengo fe. No. ¿Cuál es la fe? Si leyeran, entendieran que la fe no está basada en el creer. La fe está basada en lo que está escrito. Jesús dijo algo: el que cree en mí, el que dice que cree en mí, debe de estar basada su vida en las escrituras. Debe de estar basado en lo que está escrito. Él dice, el que cree en mí, como dice en las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Se moverá entonces el que habla, llamado Espíritu Santo. Se moverá el que habla. Entonces, hermano, pero cuando el hombre cree solamente es producto de su imaginación, y la palabra imaginación en el hebreo significa idolatría. O sea que le dieron forma. Por eso cuando el Señor habla en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, sobre los 10 mandamientos, habla que no nos hagamos nada, ningún ídolo que tenga forma, ni imagen, dice la palabra imagen. Por eso cuando dice la escritura, o cuando dice el catolicismo, dice es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos las imágenes. La palabra imagen significa creer, pero también significa idolatría, pero también significa es producto de la imaginación. Producto de la imaginación. Entonces un ídolo es aquel que es producto de la imaginación, en que solo cree. Solo cree. Le van a dar forma a su religión, le van a dar su forma a su evangelio, de acuerdo a su ídolo, de acuerdo a lo que ellos están pensando. Pero también la escritura dice que todo ídolo trae una enseñanza, trae su propia enseñanza.
Pero no solamente eso, hermano, sino que cuando hay idolatría en la vida de un hombre, Oseas 4, versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y a su leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Y dice, ¿qué provoca entonces, hermano, un creyente que Dios no está con él? Hoy no podemos levantar y decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No, Diosito nunca me abandona. Por eso agarrado, Dios nunca me va a dejar solo. Dios nunca me va a abandonar. Dios siempre está conmigo. Yo siempre le pido y Dios está conmigo. Esa es la mentalidad del hombre, hermano, que cree. Pero la Escritura dice que el hombre que tiene un ídolo, camina producto de su imaginación, dice que ya no tiene a Dios, hermano. Aunque lo declaraba, ya no tenía a Dios. Por eso quiero que nosotros entendamos, hermano, que el propósito de esto es contradecir toda imaginación, todo lo que no tenga base bíblica. Para nosotros entender que Dios realmente esté con nosotros, tenemos que dejar todo lo que es falso, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño. Y contra eso, hermano, nos vamos a levantar. ¿Por qué razón? Porque el hombre que solamente cree, por eso el Señor dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se moverá nada se moverá y nada se cumplirá de lo que está escrito. Por eso el hombre que lee entiende que la Biblia está condicionada. Trae lo bueno y trae la bendición y trae la maldición. La bendición para todo el que hace lo bueno, pero la maldición para todo aquel que hace lo malo. Pero esa parte no la lee, esa parte no la entiendan, esa parte dicen es que Dios no es malo, es que Dios no maldice, es que Dios no, no envía juicio, es que Dios no condena. No, permíteme, pero sí es así. Es que Dios no odia a Dios, odia el pecado. Pero también dice que Dios abomina, Dios también aborrece al hombre que comete abominación. O sea, tenemos que ir en contra de lo que realmente, para usted, hermano, buscando que tenga un pleno conocimiento, hermano, para que su conocimiento no se incline solamente a lo bueno, como lo que le hizo la serpiente a los Adanes. Les hizo creer que en el camino de Dios no existe lo malo, sino solo lo bueno, que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Por eso, hermano, vean lo que dice, mi pueblo a su ídolo. ¿Qué dice, hermano? Dice, de madera pregunta y el leño responde, porque espíritu de los hizo errar y dejaron a su Dios. Entonces quiere decir que Dios no está con ellos, o Dios no está cuando nosotros, hermano, fornicamos. Fornicar, ¿qué significa, hermano? Que nosotros nos involucramos en otros tipos de dioses, hermano, en otro tipo de enseñanza. Nos dice que nos hizo errar, o sea, no tenemos una relación seria, hermano, con nuestro bendito Dios. Cuando no tenemos una relación seria con el Señor, hermano, porque fornicar tiene que ver con no tener compromiso. Si lo agarramos literal, fornicar es tener relaciones sexuales antes del casamiento, hermano, pero quiere decir que antes de casarse, antes de unirse con el Señor, ellos, hermano, no se quisieron unir porque tenían otras ocupaciones, tenían otras cosas que hacer, de tal manera que antes de tener un compromiso con Dios, lo abandonaron. No tenían seriedad, no tenían madurez. Entonces, hermano, dejaron a Dios. El hombre que tiene otras cosas más importantes que a Dios y no buscaba esa unión, ese compromiso serio con el Señor, hermano, Dios no está con ellos. Dios no está. Porque dice, hermano, que alguien que anda lejos de Dios, Dios no está con ellos. Porque ellos dejaron al Señor por andar en la idolatría. Dice la Escritura que es producto de su imaginación.
Jeremías 9:12 dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para quien pueda declararlo? ¿Por qué causa ha tenido, dice, le ha parecido y ha dejado asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dice en el 13: dijo Jehová: ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré comer ajenjo, y les daré de beber aguas de hiel, y las esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Enviaré espadas en pos de ellos hasta que los acabe. Aquí dice Jehová de los ejércitos: considerad plañideras que vengan, buscad a los hábiles en su oficio, y den prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse entre vuestros ojos de lágrimas, y vuestros párpados destilen con agua. Porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? Ellos se preguntaron: ¿por qué nos está pasando estas cosas? ¿Por qué nos está pasando calamidad? ¿Por qué todavía hay muertes? ¿Por qué dice ahí vienen juicios? ¿Por qué dice ahí estamos tristes? ¿Por qué nos está pasando estas cosas? Empezaron a hacer. ¿Por qué cada día vamos de mal en peor? Y empezaron a decir, y ellos se preguntaron: ¿por qué hemos sido destruidos? Y ellos dijeron: en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra. Abandonaron la congregación, abandonaron el camino, dejaron de congregarse. Dice: porque abandonaron la tierra. Vean, hermano, fíjense. Y dice, hermano, porque han destruido nuestras moradas. Acuérdense que Dios destruyó. Y Dios puso como ejemplo que a los ángeles que abandonaron sus moradas ya no volvieron a regresar. Oí pues, mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba palabra de la boca. Enseñar endechas a vuestras hijas, y lamentaciones cada una a su amiga. Enseñen lo correcto, enseñen a enderezar, enseñen, a cómo hacer realmente las cosas bien. Y dice, hermano, porque la muerte ha subido a nuestras ventanas, ha entrado en vuestros palacios para exterminar a los niños de la calle, a jóvenes de las plazas. ¿Cuánta gente no se está perdiendo en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la violencia? ¿Cuántos, hermano? ¿Por qué está pasando todas estas cosas? ¿Por qué? Porque una familia cada vez más se destruye. ¿Por qué los hijos se destruyen? ¿Por qué hay tanta enfermedad en una casa? ¿Por qué hay tantos males en una casa? ¿No será, hermano, que abandonaron a Jehová? Dice en el 24, mas alabes en esto al que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Abandonaron la palabra, abandonaron el camino, abandonaron la vida y la imaginación de su propio corazón. ¿Qué dice? Su vida la basaban en sus pensamientos. No agarraron el modelo que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le vienen tantas cosas? ¿Por qué le están pasando? ¿Por qué entran en una y entran en otra? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, querido hermano? ¿Por qué le está pasando tantas males? Porque hay muchas pruebas. ¿Sabes qué se dieron cuenta? Que habían abandonado al Señor. Dios no abandona, pero el hombre que abandona al Señor, ya Dios no está con él. Por eso la Escritura también nos enseña en Esdras 8:22, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano de nuestro Dios, la bendición de nuestro Dios, la defensa de nuestro Dios, la protección de nuestro Dios está con aquellos que le buscan. Dice en Esdras 8:22, la mano de Dios está, es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor está contra los que le abandonan.
Dirá la gente, es que yo no he abandonado a Jehová, yo no he abandonado al Señor. Se abandonaron el camino, se salieron de la congregación y andan ahí. Hermano, dejaron de orar, dejaron la palabra, dejaron de dar testimonio, dejaron realmente, hermano, de buscar al Señor y en el temor a Dios. Dios no está con ellos. Eso no lo digo yo, hermano, con tal de que piensen que tenemos algo en contra. No, hermano, sino que quiero que usted entienda de que no se crea que el estar, que nadie, Jesús dijo algo también, dijo, verán, en Juan 15, verá, sin mí nada podéis hacer, lejos de mí nada podéis hacer. No le dice, no puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. De abajo no, Dios no da, es arriba. Y dice, que su furor está contra los que le abandonan. No te alejes de Dios. Por eso el Señor, hermano, Dios protege, Dios cuida, Dios, hermano, no desampara a aquel que dice, nadie te podrá hacer enfrente todos los días. Como estuve, como yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente para que dice, porque tú repartirás a este pueblo la herencia, las cuales le dé a su padre quedaría. Solamente te esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que seas prosperado, que te vaya bien, que tu camino, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que no día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira aquí mismo, dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos, si nosotros no nos desprendemos de Él. Si nosotros no nos alejamos de Él, Dios no está con aquellos que lo abandonaron. No está. Les vendrán males y no bienes. Les vendrán males. Hay que entenderlo, querido. Por eso ayúdanos a compartir a la gente que no conoce a Dios, hermano, porque esto lo puede salvar. Y es tanto con los de adentro y los de afuera. Por eso dice en el Salmo 34:4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego que dice, y el ángel descendió, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí vemos, dice que oyó, que el Señor oyó a alguien que lo estaba buscando, alguien que quería estar cerca de Él. Por eso cuando alguien anhela y desea acercarse al Señor Jesús, hermano, se desean buscar la protección de Dios, la ayuda realmente de Dios, solamente la van a encontrar en Jesús, nuestro Salvador. Y entonces el ángel, aquí está operando el Padre, está operando el Hijo y está esperando el Espíritu Santo. En aquellos que le buscan, aquellos que los protege, los guarda, los cuida, los defiende, dice, gustad y ver que Él es bueno, Jehová, dichoso el hombre que confía, temer a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice acá, no te hará falta nada. Acá dice, todo te saldrá bien. Dice, hará prosperar tu camino. Dios estará contigo. Dios peleará contigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo podemos decirlo realmente que eso sucede? Cuando nosotros no nos alejamos, no abandonamos el camino, no abandonamos su palabra, no abandonamos el testimonio, no abandonamos, hermano, porque si nosotros nos alejamos tantito de Él, hermano, nos desprendemos de Él, Dios ya no está con nosotros. Y no es que Él nos haya abandonado, es que nosotros lo abandonamos a Él. Por eso nadie es cristiano ni evangélico por poner memes en las redes sociales. Nadie será salvo por poner memes, ni nada, hermano, en las redes sociales.
Todos, cada uno de nosotros seremos salvos por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero si queremos llegar a conocerlo, tenemos que andar en la obediencia y en la santidad. Y por eso Dios, hermano, nadie será salvo por estas causas. Nadie es cristiano por eso. Somos cristianos, somos evangélicos por poner por obra su palabra. Porque andamos pegados a los evangelios. Por esa causa Dios está con él, hermano. Si no está con aquellos, si no está en aquellos que viven, Él está en aquellos que viven, hermano, que decidieron entregar sus vidas en las manos del Señor para ser guardados, para ser cuidados. O sea que, digan conmigo, yo puse mis manos, yo pongo en las manos de Dios mi vida, la vida de mi familia. Es necesario, hermano, que tú pongas en las manos de Dios tu vida. Es necesario que tú pongas en las manos de Dios la vida de tu familia. Por eso cuando nosotros decimos, es que yo se las puse en las manos de Dios. Ya está en las manos de Dios este asunto. Ya le entregué a mi esposo, ya le entregué a mi esposa, ya le entregué a mis hijos. Ya se lo entregué en las manos de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando decimos entonces que por los problemas, las situaciones, ya se las dejamos en manos de Dios, entonces estamos diciendo que Él decida. Pero vean lo que dice en el libro de Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quiénes eran las ovejas que tenía el Señor en las manos? Estas ovejas que el Señor tiene en las manos son aquellas ovejas que entregaron y pusieron en las manos de Dios su vida y la vida de su familia. Por eso cuando tú le dices, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, yo pongo mi familia en tus manos, entonces dice el Señor, estas ovejas que están en mis manos, dice, nadie las arrebata. Y es interesante, hermano, porque aquí en las Escrituras aparecen 2 veces la palabra arrebatar. Hermano, la que está en 1 Tesalonicenses 4:6 y la que está y dice en Juan. Por eso Cristo viene por aquellas almas que pusieron su vida en sus manos. Cristo viene por las almas de aquellos que pusieron sus vidas en sus manos, aquellos que, hermano, Dios estaba con ellos. Aquellos que se metieron dentro de Dios para que estén con Dios, hermano. Por eso en Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Pero para que Dios esté con nosotros tenemos que decidir estar con Él. Porque si nosotros lo abandonamos, Él nos abandona. Si nosotros decimos Dios está conmigo y estamos lejos de su propósito, de la congregación, de su palabra, hermano, de la obediencia y el temor, Él no está con nosotros. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados, hermano, cuando el Señor venga? Aquellos hombres que decidieron poner su vida en las manos del Señor. Pusieron su vida en las manos, entregaron su alma, sugaron su vida, que es su alma, entregaron la vida de su familia. En tus manos estamos, Señor. Dice que estas que pusieron sus manos, o sea, en sus manos no es su vida de cada uno. Hermano, Dios en el tiempo del arrebatamiento se las va a llevar. Aquellos que decidieron caminar con Él y aquellos que entendieron que Dios estaba con ellos. Por eso arrebatar significa, hermano, arrebatar significa levantar. Por eso dice que seremos levantados en las nubes, seremos arrebatados, seremos llevados en aquellos que pusieron sus vidas en las manos de Dios.
Quiere decir que los problemas, los caos, los desórdenes, todo lo que está pasando en la vida es porque Dios no está ahí, hermano. Dios está en aquellos que le buscan. Dios está en aquellos que le aman. Dios está en aquellos que le temen. Dios está en aquellos que realmente están pegados al Señor, los que decidieron poner sus vidas en manos del Señor. Aquellos que decidieron estar dentro y no fuera. Aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios, hermano, pero dentro de Él. También la palabra arrebatar tiene otro, dice hermano, que significa, dice, expiar el pecado. ¿Quiénes son los otros también que entregaron sus vidas, entregaron sus almas, aquellos que se arrepintieron de sus pecados y fueron limpios por la sangre del Cordero? Unos se pusieron en las manos del Señor por desear hacer y querer hacer la voluntad de Dios. Y otros, hermanos, pusieron en sus manos de Él, hermanos, sus vidas por causa de la salvación, por causa del arrepentimiento de sus pecados. Y vinieron a ser salvos, hermanos, de sus almas al haber entregado en las manos de Cristo su alma, para que Él sea su dueño, para que sea su salvador, para que siempre esté en las manos del Señor. Por eso necesitas entregar tu vida, ya sea, hermano, ya sea por la sangre de Cristo o, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Estos serán arrebatados. Por eso dice en Mateos 1, versículo 23. Cuando yo empiezo a leer esto y el Espíritu empieza a mostrarme esto, hermano, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá hay una cosa que está interesante. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Y despertando, aquí estaba en un sueño. Aquí estaba en un sueño. Pero después que nace el niño, ¿por qué no le puso Emmanuel? Si el ángel le había dicho, hermano, que le pusiera Emmanuel. Y le puso por nombre Jesús. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que al que tiene a Jesús como su Salvador, al que tiene a Jesús como su Salvador, Dios está con él. Al que tiene a Jesús como su Salvador, Dios está con él. No es lo mismo decir Dios conmigo, y otra cosa es decir Dios está de mi lado. No, si Dios está conmigo, no, nosotros te decimos, no, hermano, no es lo mismo decir que decir Dios está de mi lado. Dios está a favor mío. Es por eso que la idolatría, hermano, dicen que claman a un Dios que no salva, porque no está el Señor, hermano Jesús, en sus vidas. Dice: ¿por qué le llamarás Emmanuel? Luego dice: le pusieron nombre a Jesús, porque, vuelvo a repetir, el que tiene al Señor Jesús como su Salvador, Jesús significa Salvador, Dios está con él. Querido hermano, ¿por qué no pones tu vida en las manos de Dios? Para que Dios esté contigo. ¿Qué significa eso, hermano? No te apartes a diestra ni a siniestra. No te apartes de la voluntad. No te apartes de la palabra. No te apartes, hermano, de hacer realmente lo que Dios cada 3 días estés limpiando. El hombre que se limpia, el hombre, hermano, que hace la voluntad de Dios, Dios está con él. No dejes de congregarte, porque si no, Dios no está contigo. No dejes de hacer realmente lo que Dios manda, porque si no, Dios no está contigo. Por eso nos enseña, hermano, que Dios no está en los pensamientos. Dios no está en los pensamientos del hombre. Dios no está, hermano, en el camino del hombre. Dios no está, hermano, en la vida del hombre, a menos que ese hombre esté en los pensamientos de Dios, en el camino de Dios y en la vida de Dios, hermano. Si queremos realmente participar del arrebatamiento, hermano, ¿quiénes son los que van a participar en el arrebatamiento? Los hombres y mujeres que pusieron sus vidas
los que decidieron caminar con el Señor, los que decidieron estar junto al Señor, los que decidieron que el Señor escondiera su vida en Él. Los que se están limpiando, los que están haciendo su voluntad. Son aquellos que su vida está en manos de Dios, hermano. Que digo, el ángel de Jehová acampa. Dice que la palabra mano significa cerco. La palabra mano significa amor, significa misericordia. Dice que la campa los rodea, los protege. Eso representa, entonces dice, y los defiende. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Dios siempre estará velando por ti, siempre y cuando tú, hermano, no lo abandones, no te alejes, no te pierdas, no hagas o dejes de hacer lo que realmente está escrito. Porque si no, aunque tú lo digas, no va a suceder. Porque esto no es porque un hombre lo declare, sino porque es por fe. La Escritura dice que toda palabra, hermano, se cumplirá. No pasará esta generación, dice, verán, si no se cumpla la bendita palabra. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Está en aquellos. ¿Qué significa Dios con nosotros? Está en aquellos que pusieron sus vidas en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos del Señor. Eso quiere decir entonces que el que dice que pone su vida en las manos del Señor es aquel que no abandona a Dios. ¿Por qué? Porque nadie la arrebata. Alguien que la tiene sujetada es el alguien. Por eso dile, Padre del cielo, no me sueltes de tu mano. Dile, no me sueltes. Aunque no importa si me corriges, no importa, pero no me sueltes, dile, no me sueltes. Porque fuera de Él, hermano, hay desgracia, fuera de Él hay muerte, fuera de Él hay vicios, hay peleas, hay, hermano, fuera de Él toma uno caminos completamente contrarios, fuera de Él hay enfermedades, fuera de Él está uno perdido. ¿Qué haríamos si Él no estuviera con nosotros, hermano? Fuera de Él, sin mí nada podéis hacer, fuera de Él hay perdición, fuera de Él o lejos de Él, hermano, ¿quién nos ayudará si Él no está con nosotros? ¿Qué haríamos sin Él? ¿Dónde estaríamos sin Él? Por eso digo que él estaba en medio de su pueblo, en aquellos que quieran estar con Él y no Él con nosotros. ¿Acaso no fue así caminó Noé, Abraham, Enoc? ¿No dice la Escritura que ellos caminaron con Dios o Dios caminó con ellos? Dice que ellos caminaron con Dios. Para que Dios estuviera con ellos, tenían que adorar a su Hijo Jesús. Por eso el que no reconoce al Hijo Jesús no tiene al Padre. ¿Qué haríamos sin el Señor, hermano? ¿Cómo sería nuestra vida sin Él? ¿Cómo fuera si nosotros realmente, querido hermano, nos desprendemos de su presencia? En veces podemos estar dentro de una congregación, hermano, pero lejos de Él. Por eso dice que en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. No lo hacen de corazón. Se acostumbraron a una religiosidad. El libro de Números dice, 14, versículo 43. Porque la malecita y el cananeo están allí delante de nosotros, y caerá espada. Dice, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y de Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron las malacitas, dice, el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hicieron y derrotaron persiguiéndoles a Tormá. ¿Qué estaba diciendo? Por cuanto decidieron, que dice, no seguirlo, por cuanto lo negaron a no seguirlo, Dios no estaba con ellos. Por eso la gente que se les está hablando, hermano, se les está hablando de salvación, se les está diciendo, busquen al Señor, mira, reciban a Cristo, y ellos se niegan a seguir el camino de Cristo, ellos se niegan a seguir al Señor, hermano. Dice, por eso no estará Jehová con vosotros. Si el hombre se niega a recibir a Cristo como su Salvador, el Padre no está con él.
Si el hombre se niega a seguir en el camino de Dios, el Padre no está con él. Es por eso que cuando van y les predican, hermano, y les hablan de la salvación eterna, entonces es Dios quien quiere, hermano, estar con ellos. Pero llega un momento, hermano, donde ellos no quieren estar con Dios. Cuando Él nos predica, cuando Él nos habla, se acerca en el hombre, es Dios quien quiere estar con nosotros. Quiere estar con nosotros, pero si no lo aceptamos como Salvador, si no lo aceptamos como aquel que queremos hacer la voluntad de Dios, Él no está con nosotros. Por eso, hermano, ¿qué es lo que hace entonces Dios? ¿Qué viene? ¿Por qué, hermano? Porque vienen días de tribulación, hermano, y en la casa de donde está Dios, hermano, usted sabe qué lo pasó con Salomón. Porque cuando dice que Dios se posó en la casa de Salomón, hermano, dice, y vio Salomón cómo veían los juicios, venían sobre la tierra, cómo estaban siendo destruidos. Y dice que en la casa de Salomón no pasó el ángel destructor. ¿Por qué razón? Así como pasó en Egipto. Porque la sangre, hermano, del cordero estaba en los dinteles de las puertas, estaba en los marcos de la puerta. No pasó el ángel destructor ahí, porque Dios estaba en esa casa. ¿Qué necesitas en esta mañana? Que Dios esté en tu casa, que Dios quiere ir y morar en tu casa. Dios quiere morar en tu vida. Dios quiere habitar en tu vida, hermano. Pero ¿qué necesitas hacer? Tienes que poner tu vida en manos del Señor. ¿Quieres que Dios esté en tu casa? ¿Quieres que Dios te ayude a arreglar las situaciones adversas? No te despegues de Él. Síguelo a Él. Que tus pensamientos sean los pensamientos de Él. Que tu camino sea el camino de Él. Que tu vida sea la vida de Él y no las tuyas. No te apartes. No dejes de seguirlo. No dejes de congregarte. Porque al hombre, hermano, que se aparta de Dios, Dios se apartó de él. Todo lo que nosotros hagamos para con Él, automáticamente lo hacemos para nosotros mismos. Si nosotros nos apartamos, Él se aparta. Si nosotros lo negamos, Él lo niega. Él dijo al Señor, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. El que me aborrece, yo también. Oh, hermano, Dios nos ayude. Queremos que Dios vaya y more en nuestra casa, que Él esté en nuestra casa. Pero para eso tienes que entregar tu vida al Señor. Tienes que entregar tu vida en las manos del Señor. Uno para los que quieran hacer la voluntad de Dios y otros hermanos para salvación. Por eso lo peor que le puede pasar a alguien, hermano, no son los problemas. Lo peor que alguien tiene es que Dios no esté en su vida, ni tampoco esté en su casa. Dios mío, que esto nos haga reflexionar un poco, hermano. ¿Crees que tu vida está en manos de Dios? ¿Crees que Dios está contigo? Si estás lejos de la palabra, no lo sigues, no te congregas. Y aún congregándote, hermano, no estás poniendo por obra, no estás haciendo la voluntad del Señor. Hermano, no te sujetas a lo que dicen los pastores. La misma Escritura nos enseña esto, hermano. ¿Qué dice en Hebreos 13, versículo 17? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay quienes se quejan, hay quienes hacen la carga pesada, los pastores, hermano. Hermanos, no se dan cuenta de que son los que van a dar cuenta por las almas. ¿A quién le van a dar cuenta? Al pastor de pastores, llamado nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Queremos que Dios esté con nosotros, también tiene que sujetarnos a un ministro. Sean a ser obedientes a lo que les enseña la bendita palabra, para que Dios esté con nosotros, hermano. Qué tan importante entonces es entregar nuestra vida, poner en manos de Dios nuestra vida. Porque todo aquel que ponga en la mano, o sea, ponga en la mano de Dios su vida,
Dios peleará por él. Dios lo cuidará, Dios lo protegerá, nada le faltará, no será avergonzado, no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Y en cualquier ayuda ahí verán la mano poderosa de Dios, hermano. Ahí verán el respaldo divino de nuestro Dios, hermano, porque Dios está con ellos. ¿Por qué las cosas nos salen bien, hermano? Porque Dios está con nosotros. ¿Quiénes? No es lo mismo, así todas las cosas me salen bien, sí, pero sin Dios es imposible, hermano. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare en guerra, yo estaré confiado. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque dice, vean lo que dice, hermano: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Quién nos va a hacer daño? ¿Quién va a levantarse contra nosotros? Si dice: correré a la casa de Jehová todos los días de mi vida, ahí lo buscaré. Esto he demandado, dice, por cuanto mis enemigos, cuantas las cosas me sucedan, que dice, he demandado estar todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Y dice: porque Él me va a esconder, Él me va a guardar, Él me va a ocultar. ¿Qué estaba diciendo? En las manos de Dios estoy. En la casa de mi Dios estoy. En la presencia de mi Dios estoy. Eso se le llama Dios con nosotros. A eso se le llama, mientras las situaciones están pasando, dice: yo estoy cantándole, adorándole, estoy sirviendo, estoy obedeciendo, estoy haciendo. Aunque se levanten contra mí, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo, porque Dios está conmigo. Él pelea mis batallas, Él va por delante de mí, Él se levanta contra mis enemigos, Él se levanta contra todo mal, Él me ayuda, Él me protege, Él me guarda, Él siempre estará. ¿Por qué? Porque yo no me despego de la palabra, estoy en obediencia, estoy en adoración, estoy sirviéndole, estoy haciendo lo que Él me pida. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios con nosotros. Dios está en la casa donde, hermanos, donde hay alabanza de gratitud. Dios está con ellos, hermanos, en aquellos que realmente le obedecen, hermano. Dios con nosotros. Aquellos que adoran a Jesucristo, que le sirven a Jesucristo, los que hacen la voluntad del Cristo, aquellos que siguen el ejemplo de sus pensamientos, siguen el ejemplo de su camino, siguen el ejemplo de la vida. Oh, hermano. En Ageo dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate, dice Jehová. También Josué, hijo de Sodac, cobra ánimo. Todo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que dice que vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dice: esfuérzate y sé valiente, le dicen a Zorobabel. Trabaja, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice: si tú trabajas, si tú me sirves, si tú te esfuerzas, si tú tienes ánimo, dice, así como estuve con Sodac el sacerdote, así estará mi espíritu en medio de vosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Quiénes? Los que le sirven, los que trabajan para Él, los que, hermano, los que se esfuerzan, los que con ánimo pronto están para con Él. Eso manifiesta que alguien, cuando lo hace, trabaja para el Señor, lo hace con gozo, le sirve al Señor, evangeliza, hermano, lleva su palabra. Hermano, ¿qué dice? El Espíritu está en medio de Él.
Eso representa que Dios está en esa persona. Dios está en esa casa. Dios con nosotros. Tienen al Cristo. Lo hacen porque el Cristo está en su casa. Oh, hermano, esto me llena a mí de mucha alegría. El saber y tener la convicción de que Dios está con nosotros. Cuando le servimos al Cristo, cuando nos mantenemos en su presencia, lo que más nos importa a nosotros como hijos de Dios, lo que más importa es que Dios esté en nuestra casa, Dios esté en nuestra vida, Dios esté en la congregación, Dios esté en todo, en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahí veamos a Dios, hermano. Ahí Dios esté en todo momento. Pero para eso tenemos que entregar nuestra vida en manos del Señor. Y Dios estará con nosotros. Nosotros tenemos que estar pegados a la palabra, al temor, al servicio. Servicio es siendo sacerdotes en el altar. Querido hermano, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Y cuando sientas, hermano, que algo se está tambaleando, revisa tu vida. Si es que no ya te desprendiste de la palabra, sino ya te desprendiste de su presencia, si ya no estás haciendo la voluntad divina. Tú dices, ya me salí, entonces yo ya me alejé. Esto me está pasando porque me estoy alejando de Dios, me estoy apartando de Dios. Hoy estoy haciendo algo mal. Revisa tu vida. Las cosas nos sirven para sacudirnos y decir, hey, tus pensamientos te están apartando, tu camino te está apartando, tu vida te está apartando. Ya no es la vida de Cristo, ya no es los pensamientos de Cristo, ya no es, hermano, el caminar de Cristo. Y uno tiene que sacudirse y decir, sí, Señor, me estoy apartando, pero no me sueltes de tu mano. No me sueltes de tu mano, dile. Tómame en tus manos. Por eso en esta mañana, entrega tu vida al Señor, hermano. Y los que ya le entregaron su vida al Señor, entonces entrega tu vida a hacer la voluntad del Señor. Porque el que entrega su vida a hacer la voluntad de Dios, hermano, están en las manos de Dios. Y el que está en las manos de Dios, digo el Señor, nadie me las arrebata porque son mías. Nadie me las quita porque son mías. A esta yo las protejo, a esta yo las cuido, a esta no las dejo, a esta no las desamparo, a esto yo peleo por ellas, a esta yo las sano, a esta yo las libero, a esta nadie las toca, a esta quien se levante contra ella yo peleo por ellas, a esta quien se quiera destruirlo yo lo destruyo primero. Aquellos que estas son mías porque en mí pusieron su confianza, en mí pusieron porque estos viven en mi casa, estos viven para servirme, estos trabajan para mí, estos son mías, dijo el Señor. Por eso la Escritura dice que las ovejas reconocen a su pastor. Estas son mías. Su pastor las defiende, dice que saca la espada y pelea por ellas. ¿Por qué razón? Porque Dios está con ellas. Si Cristo está con nosotros, el Padre también lo está. Pon tu vida en manos de Dios, hermano. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, recíbelo para que estés en las manos de Dios. Y vas a ver cómo Dios se levanta, hermano, y empieza aquello contra aquello, porque Él quiere verte alegre, Él quiere verte contento, Él quiere verte, hermano, firme en el Señor. Él quiere ver que tu alma sea salva. Que, hermano, que tú sepas que existe el Dios, pero Dios es Cristo, Dios es Cristo. Enfermedades, todas situaciones se va en el nombre de Jesús. Si tú recibes a Jesucristo como a tu Salvador, si tú haces la voluntad de Dios, es porque estás en las manos de Dios. Dios está contigo. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tu familia, pon tu casa, pon todo, hermano, en manos de Dios. ¿Por qué? Para que Dios esté contigo. Pero no te des cuenta, si estás haciendo algo mal, si estás alejado, si estás apartado, créeme, Dios no está contigo. Y si las cosas que te pasan es porque te estás alejando, porque dejaste de caminar, porque dejaste de andar en el camino, dejaste de seguirlo a Él. Dios está con aquellos que ellos desean estar con Él. Dios no está con aquellos que no quieren estar con Él.
Dios está con aquellos que desean estar dentro de Él, guardados en Él. Dios bendiga esta mañana tu vida. Que Dios te guarde, querido hermano. Que Dios esté contigo todos los días. Todos los días, digo el Señor, todos los días. Pero esa promesa solamente se lo dijo para aquellos que están con Él. Que Dios te guarde esta mañana, que Dios te bendiga esta mañana. A todos los que estuvieron esta mañana, que Dios esté en tu vida, querido hermano. A todos, Dios me los guarde. A todos los que están con el Señor, que no se despegan de Él, que dile, Señor, no me sueltes de tu mano. Dile, no me sueltes de tu mano. Si tú te sueltas de la mano, no es lo mismo que tú te sueltes de la mano de Él, a que Él te suelte. Él no suelta a aquellos que le temen. No suelta a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que le sirven, a aquellos que están en su casa, a aquellos que le buscan, a aquellos que le adoran, a aquellos que le alaban. Dios no los suelta, querido hermano. Dios te guarde. Y que esta mañana suceda un milagro por decirle, Señor, te acepto a ti como mi Salvador. Te acepto a ti como mi Salvador y pon tu vida, pon tu alma en las manos del Dios bendito. Y si te has apartado del Señor, si te has alejado del Señor, vuelve a casa, pídele perdón, reconcíliate con Él y vuelve a casa. Hoy Dios, Cristo quiere estar contigo, pero la pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Dios quiere estar contigo, la pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Si tú quieres estar con Él, tienes que seguirlo, tienes que buscarle, tienes que hallarle. El que me busca me halla, dijo el Señor, así que búscalo. Y la palabra buscar en el hebreo significa preguntar. Dile, ¿dónde está mi Señor Jesús? ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde está mi sanador? ¿Dónde está mi proveedor? Búscalo donde esté Él, hermano, y dile, Señor, yo quiero quedarme aquí en tu casa. Bueno es estar aquí contigo. Recíbelo, pero no andes tras la imaginación de tu corazón. No andes tras los ídolos, porque en los ídolos Dios no está. Dios te bendiga. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Te esperamos este día, miércoles, hermano, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, Colonia Cerrito. Aquí, hermano, los esperamos, un culto a partir de las 6 de la tarde. Estaremos alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial en la casa de Él, hermano, con el único anhelo y deseo de agradarle a Él. Les esperamos, si no mañana, hermano, en punto de lunes a sábado, en punto de las 7 de la mañana, hermano, estaremos llevando una palabra de vida diaria, una palabra de salvación para tu vida. Ayúdanos a compartir, dele like a la página, hermano, inscríbase en la página para que le lleguen las notificaciones cada día. Hermano, gracias por su tiempo, ayúdanos a compartir para que otros sean salvos y usted que ya tiene conocimiento, conozca la voluntad de Dios, hermano, y entréguese y ponga su vida en las manos de Dios. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.